Vamos a ir a nuestras Biblias y quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y estamos en una serie acerca del Espíritu de Dios. Estamos en una serie que aprecio mucho. Hay mucho que compartir, más de lo que uno imagina acerca de el obrar del Espíritu Santo. La vida cristiana no se vive de afuera hacia adentro. La vida cristiana se vive de adentro hacia afuera. Y erras si tratas de vivir el cristianismo por sensaciones, por impresiones externas. La vida cristiana se vive desde adentro hacia afuera. Me refiero a la obra del Espíritu de Dios trabajando dentro de nosotros. Jesús dijo esto, no les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no sería enviado a vosotros. Pero les conviene que yo me vaya, porque cuando Jesús se fue, el Señor envió al Espíritu Santo. Y les he reiterado varias veces el reposo que tengo de saber de que termina el domingo y ya viene el lunes, el martes, ustedes van a hacer sus quehaceres laborales, diferentes quehaceres y desafíos que tienen. Pero estoy seguro de que aquellos que saben ser dirigidos por el Espíritu de Dios no van a hacer cosas vergonzosas. Amén. Van a seguir ellos siendo guiados por el Señor, no solamente hoy, sino mañana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y va a venir este domingo para celebrar todo lo que Dios hará a través de sus vidas. Amén. Pero no es el caso de muchos. Lastimosamente hay creyentes que no han aprendido a tener intimidad con el Espíritu Santo. No han aprendido a dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es por eso que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si conocemos al Señor y aprendemos a ser guiados por Él, va a haber fruto en nuestra vida. Amén. Bien, y estábamos viendo diferentes formas como el Espíritu Santo trabaja. El ministerio del Espíritu Santo es diverso. Número uno, hemos visto ya semanas atrás que ya no andamos por la ley. Nosotros andamos por la ley del Espíritu de vida. No andamos por los 10 mandamientos que son restrictivos, solamente no, y en buena hora en su tiempo. No, ahora andamos por la dirección del Espíritu. Mientras la ley te decía no mentirás, el Espíritu te da la capacidad de decir la verdad. Mientras la ley te diga no robarás, el Espíritu te da la capacidad de vivir en virtud y honestidad. ¿Se da cuenta? Vivimos por la ley del Espíritu, no por la ley. Es restrictiva nada más. No, es mucho mejor, es mucho más poderoso la ley del Espíritu de vida. Pablo dijo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él produce en ti el querer como el hacer. Amén. Qué terrible fue para los santos del Antiguo Testamento vivir por la ley cargosa, en el sentido de que la ley decía no, finalmente terminaban haciendo, porque la ley del pecado gobernaba sus vidas. Pero hoy día nosotros tenemos la ley del Espíritu de vida. Amén, que gobierna nuestras vidas para poder vivir en victoria. Aleluya. Cuando uno tiene a Jesús, disfruta haciendo las cosas de Dios. Se deleita haciendo las cosas de Dios. Cuando uno tiene a Jesús, la ley del Espíritu de vida, se deleita orando, alabando al Señor, haciendo bien, se deleita. Pero pon tú una persona que no conoce las cosas de Dios en medio de la iglesia, lo más seguro que se va al comienzo, va a disfrutar algo, pero tarde o temprano se va a cansar, se va a aburrir. Amén. Va a ser algo tedioso para tal persona, porque es un hombre natural. El hombre natural no discierne las cosas que son de Dios, porque para él son locura. Lo que el hombre natural quiere es lo que su cuerpo animal le va a poner como deseo hacer. Amén. Pero gracias a Dios, Dios puede cambiar a un hombre natural en un hombre espiritual. 2. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. No, el Espíritu de Dios nunca te guiará a la mentira, una vida de cinismo, de hipocresía. No puede ser que el Espíritu de Dios esté trabajando en nosotros y vivamos una doble vida. No puede ser que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros y vivamos amando la mentira. El Espíritu de Dios siempre te va a guiar a vivir en la verdad, en transparencia. ¿Amén? 3. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo hace que hagamos morir las obras de la carne. Fue lo que señalamos la semana pasada. Es por el Espíritu de Dios que hacemos morir las obras de la carne.
Bien, hay tanto, y la verdad, como ustedes habrán escuchado, casi siempre estamos tomando varias de estas cosas y ya me siento deseoso de entrar a ahondar más ahí, porque es tan importante, pero necesitamos avanzar. Amén. 4. El Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra de Dios, y quiero detenerme ahí. El Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra de Dios. Amén. Vamos a Hechos capítulo 1 y vamos a centrarnos en este punto hoy. Hechos 1, verso 8. Dice la palabra de Dios aquí, Jesús está hablando con sus discípulos antes de irse. Y el Señor les dice esto, verso 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dice que cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe poder, amén, del Señor. ¿Para qué? Para hacer la obra del Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué significa ser testigos? Significa que vamos a mostrar que Jesús es real. Es decir, nuestras vidas serán capacitadas para obrar como Jesús obró. Jesús dijo esto, ¿no? Si ustedes me ven, verán que la obra que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Y el que cree en mí, las mismas obras las hará también y aún mayores. Es decir, el distintivo de un hijo de Dios es que puede obrar como Jesús. Tú podrás ser capacitado por el Espíritu de Dios para hacer las mismas obras que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no solamente tuvo una sabiduría de otro mundo, Jesús no solamente se movió con una compasión divina, Jesús también tuvo la habilidad de moverse en diferentes dones del Espíritu Santo de Dios, con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, milagros, sanidades, prodigios. Dios, cuando el Señor Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo, sobre ustedes, no, refiriéndose al Espíritu Santo, está diciendo que tú serás capaz de hacer las mismas obras de Jesús. El Espíritu de Dios te capacita a ti para hacer cosas asombrosas. Amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado haciendo cosas asombrosas por Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos manifestando el poder de Dios? ¿Por qué no es este el caso en algunos creyentes? Porque necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no puede ser una persona pasiva. Cuando una persona llena del Espíritu Santo de Dios, siempre será una persona activa en las cosas de Dios. No puede ser pasivo. Por eso dice el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Es decir, verán el padecimiento de este mundo, verán la necesidad de este mundo y de la gente como oportunidades para mostrar que hay un Dios vivo. ¿Tienes un cuñado enfermo? ¡Wow! No te preocupes, voy a ir y voy a orar por él y va a ser sanado. ¿Tienes problemas familiares? No te preocupes, aquí estoy para ayudarte. Tengo la sabiduría que viene de Dios. Puedo ayudarte en cómo enfrentar estos problemas maritales. Si tú realmente confías en Dios, yo te voy a ayudar. ¿Por qué puedes hacer esto? Porque tienes la capacidad, tienes el poder de Dios, la habilidad del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando no somos llenos del Espíritu Santo, es al contrario. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Por eso el Señor Jesús dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Es decir, ir a predicar el Evangelio sin la investidura del Señor va a terminar en una mala representación. Pero cuando nosotros somos capacitados por el Señor, entonces vamos a representar bien al Señor Jesús. Porque no vamos a ir en nuestro propio poder, vamos a ir en el poder de Dios. En Efesios, el capítulo 5, dice la palabra de Dios, verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Es posible que un creyente parezca un muerto? Yo no me refiero a algunos que están medio pálidos ahí, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, no? ¿Te estás alimentando bien, no? No, la Biblia habla de aquellos que parecen muertos, es decir, que no muestran la vida del Señor. Porque puede que uno esté dormido. Amén. Dios dice, despiértate, no te duermas, levántate entre los muertos. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de los muertos? Habla de aquellos que no conocen al Señor, están muertos espiritualmente, no disciernen las cosas de Dios. Pero un creyente puede parecer un muerto, sí, porque no está activo. Amén. El día jueves dimos un ejemplo acerca de la plancha. Fue genial, nunca se me había ocurrido. ¿Sí? ¿Cuántos les ha pasado que están planchando una prenda? Sí, están ahí que le pasan la plancha y están conversando con otra persona y han pasado unos minutos y te das cuenta que la prenda es igual. ¿Cuántos les ha pasado? ¿Yo fui el único? No. Está conectada la plancha, pero o está mal conectada. Tenemos una plancha que tú tienes que hacer fuerza para que enchufe bien, o está apagada. ¿Sí? Y tú la prendes y ahí comienzas. Y cuando está caliente, ¿qué pasa? Comienza a quitar las arrugas. ¿Sabes que hay creyentes que no quitan ninguna arruga? Porque están mal conectados. Pareciera que están conectados, pero no están conectados. La evidencia de que estás conectado con Dios es que quitas las arrugas. Puedes estar en automático. Puedes venir, cantar, alabarle al Señor, puedes traer tus ofrendas, puedes hacer muchas cosas, pero puedes estar simplemente mal conectado. Puedes estar de repente apagado, ¿me entiendes? No está fluyendo la corriente en ti. Estás conectado, pero no fluye la corriente en ti. Por eso la Biblia dice, no, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Cuando la Biblia habla de examinarse, no significa que tienes que hacer introspección para ver tu carne, porque te vas a asustar por lo que vas a ver. Cuando la Biblia dice que te examines, tú tienes que examinar si estás en la fe, porque si estás en la fe, si estás en Cristo, si estás activo, el agua de Cristo te limpia. Lo importante es estar en Cristo, porque cuando estamos en Él, nuestra fe está vívida, el manantial de vida de Cristo nos va limpiando, porque estamos fluyendo. Mi pregunta es, ¿estás planchando? ¿Estás quitando arrugas? ¿Cómo podríamos estar quitando arrugas? ¿Cuánta gente estás tú alcanzando con el amor de Dios? ¿Cuántos han sido impactados a través de tu vida? ¿Cuántas personas estás discipulando, consolidando? ¿Cuántas personas están siendo transformados? ¿Cuántos matrimonios han sido restaurados de alguna manera porque tú fuiste parte de su vida? ¿Cuántas personas? Pregúntale a que está a tu lado, ¿estás quitando arrugas o no? ¿O eres una plancha fría? Ahora, no le digo esto para condenarle, porque ¿sabe qué pasa, mi amado hermano? Porque a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, estamos medio automáticos, ¿sí? Por eso el Señor dice, examinaos vosotros mismos. O sea, yo no te puedo examinar a ti, tú tienes que examinarte a ti mismo si estás tú conectado con el Señor. Ahora hay otras maneras en que podemos fluir y mostrar que estamos conectados, perdonando, bendiciendo, orando por las personas, siendo de bendición en sus vidas, dando una palabra precisa, qué sé yo. Amén. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. En relación a lo que acabo de decir, por cómo planchan lo conocerán. Amén. Por cómo planchan. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Ahora miren lo que dice Efesios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis tontos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios.
No se emborrache con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. Hola. Una cosa es tomarse una copita de vino, media copita, y otra cosa es buscar emborracharse. Y el Señor dice, ¿sabes por qué estás emborrachándote? ¿Sabes por qué estás buscando aditivos? ¿Sabes por qué estás buscando cosas extras para traer algo de sosiego, para traer algo de alegría? Porque no estás siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero mientras más te llenas del Espíritu de Dios, menos necesitarás cosas extrañas. Llénate del Espíritu Santo de Dios. Antes de ser llenos del Espíritu. El Señor nos está llamando, y amada iglesia, a estar encendidos en el Señor, a estar llenos del Señor en este tiempo. Porque no vas a poder seguir la guía del Espíritu Santo si no estamos llenos. No vamos a poder hacer morir las obras de la carne si no estamos llenos. No vamos a poder dar frutos si no estamos llenos. Es importantísimo llenarnos. La Biblia dice, sed llenos. Y sed llenos es un comando. ¿Comando? Orden. Es un mandato. Es decir, si no te estás llenando, yo siempre he dicho, o estás lleno de ti o estás lleno de Dios. Amén. ¿Estamos llenos de nosotros mismos o estamos llenos de Dios? ¿Estamos llenos de nuestros temores, dudas? ¿Estamos llenos de nuestras debilidades o estamos llenos de su osadía? ¿Estamos llenos del denuedo de Dios? ¿Estamos llenos de su gracia? ¿Estamos llenos de su entusiasmo? ¿Estamos llenos de su vida? ¿De qué estamos llenos? Cuando uno desacata una orden, es una desobediencia. Y la Biblia dice, toda desobediencia es pecado. En otras palabras, el que no se está llenando del Espíritu Santo está en un grave error. Está en pecado. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es error. Error igual pecado. Ahora, no es que para que usted salga, ay, pastor, está en pecado. Es para que usted se llene del Señor. Amén. La vida cristiana es para poder vivirla, no es para ser un observador de la vida cristiana. Dios quiere que seamos llenos. Ahora, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo de Dios? Vamos un poco más adelante. Amén. Una de las cosas que Jesús hacía, y lo mencionamos la semana pasada, es que Jesús nunca reaccionó. Amén. Jesús nunca reaccionó. Jesús siempre respondió. Por ende, Dios quiere que no reacciones, sino que tú respondas. ¿Qué significa reaccionar? Es devolver tal por cual. Te dan una y tú das dos. Te dan un cabezazo y tú das dos cabezazos. Pero responder significa no regresar lo mismo. Te maldicen y tú bendices. Te tratan mal, tú tratas bien. Amén. No te quieren perdonar, pero tú perdonas. En lugar de reaccionar, respondes. Ahora, no será posible que tú y yo respondamos si no estamos llenos de su presencia, llenos de su poder. Todos nosotros vamos a pasar por momentos donde vamos a tener la oportunidad de reaccionar o responder. Ahora, escúchame esto bien. Posiblemente no quieras reaccionar, pero si no estás lleno, terminarás reaccionando. Y tú luego dices, wow, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le respondí igual? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué lo maldije? Yo no quería hacer eso. Yo sé que no debo reaccionar. ¿Sabes por qué no lo hiciste? ¿Por qué reaccionaste? Porque no estabas lleno. Porque rebosas de lo que estás lleno. Están muy calladitos hoy día. Rebosas de lo que estás lleno. No, y lo más común es que por tu culpa yo hice eso. Es que tú me hiciste actuar de esa forma.
¿Sí o no? Pero el Señor dice, ser lleno del Espíritu Santo. Significa, mi amado hermano, que necesitamos sumergirnos bajo las olas del Espíritu de Dios, bajo su fragancia, bajo su presencia. Y cuando estamos sumergidos en su presencia, amén, en su poder, no reaccionaremos, seremos elevados por el río de Dios, fuéramos llevados por las corrientes de Dios, estaremos en sus fuerzas. Amén. A ver, ¿cuántos de ustedes han ido a la playa últimamente? Ahorita hace mucho frío, ¿no? Algunos con las justas nos bañamos. Se han bañado todos, ¿verdad? Ya saben, una ducha fría en la mañana. Ahora, en Lima, irse a la playa con las aguas heladas es difícil, ¿no? Pero cuando tú estás en la playa, tú vas entrando poco a poco, sí, y ya vas aclimatándote, ¿no? ¿Sí? Y al rato ya no sientes el frío, ya estás tú chévere, ya. Y de repente vienen las olas. ¿Y cuántos han sido llevados por una ola fuerte? Usted se mete debajo de la ola y después regresa y siente que el agua lo lleva a usted, ¿sí o no? Ya no siente su peso, es llevado. Cuando usted es lleno de Dios, usted es llevado. Es llevado. Y es lindo ser llevado. ¿Amén o no? La vida cristiana no es para ir, voy a la iglesia, ahí estoy haciendo, voy a perdonar, ahí soy un héroe, estoy perdonando, estoy orando. ¿Me entiendes? Y ahí estás tú con tu cara de mártir, llegas al servicio y alabas al Señor con tu cara de mártir. No sé, no tengo cara de mártir. Pero, ¿por qué tienes que tener tu rostro estreñido siempre? Porque hay esa mueca. Amén. Porque estás en tus fuerzas. No nos estamos llenando del Señor. Amén. Ahora, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo de Dios? Repito, dice la Escritura, verso 19, hablando entre vosotros. Hablando entre vosotros con salmos, número 1. 2, con himnos. Número 3, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y número 4, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Dios te ha llamado a vivir una vida asombrosa, mi hermano. Dios te ha llamado a vivir una vida impresionante, espectacular, una vida supernatural. Pero esa vida no es posible vivirla de la manera como comúnmente la viven los mortales. Tienes que empaparte de la unción de Dios, tienes que empaparte de su presencia cada día. Amén. Cuando la presencia de Dios está sobre tu vida, la presencia de Dios hará la diferencia. Es la unción de Dios que hará la diferencia. Es maravilloso ser guiado por Dios. Amén. Toda provisión, todo gozo, todo poder está en su presencia. Cuando te llenas de Él, es absolutamente fantástico. Amén. Son sus fuerzas. ¿Qué Red Bull ni qué Red Bull, hermano? Son ceras. No. ¿Sabes qué significa entusiasmo? Entusiasmo significa, viene de dos palabras. Los que saben, a ver, por favor. En, dentro, y teos, Dios. En teos, en Dios. Entusiasmo es aquel que está lleno de Dios. Mientras más lleno de Dios, más entusiasmo en tu vida. Pero mientras menos, estás ahí. Hola. Amén. Llénate del poder de Dios. Hablando
Diga conmigo, hablando entre vosotros con salmos. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué significa hablar con salmos? Hablar con salmos entre nosotros es hablando la palabra inspirada de Dios. Hablando entre nosotros con salmos al modo de que se puede convertir en un canto. Es decir, es algo que sale de tu corazón. Escuchen esto. Suele pasar que tenemos todo el ministerio de música, una banda lindísima que tenemos. ¿Cuántos se dan cuenta que tenemos una linda banda? Amén. Cantores fenomenales. Amén. Un aplauso. ¿Cuántos están contentos por ellos? Amén. Invíteles a comer ceviche, tacutaco, está. Pero bueno, ¿qué pasa? Terminan de tocar y ya como que ya no sabes qué hacer y todo lo que podemos hacer es ya aplaudimos. Pero ya no te atreves a emitir una canción más, una tonada más, porque dependes de la música para cantar a Dios. Pero el Señor te está diciendo que no debes depender de la música para ser lleno del Espíritu Santo, sino que debemos hablar entre nosotros con salmos. Un salmo es una alabanza inspirada por Dios. Algo rimado, pero de tu propia autoría, de tu propia inspiración. Algo que tú mismo compones. No te vas a llenar del Espíritu Santo siempre repitiendo canciones que otros cantan. Tiene que llegar el momento que de ti mismo, tú mismo eleves un canto de lo profundo de ti, en tus propias palabras y en tu propia tonada. Y cuando tú te atrevas, vas a ver que van a venir más cantos y más inspiración. Y no te preocupes si cantas horrible. El Señor se encargará. Allá arriba tiene un ecualizador divino. Amén. Cuando las notas están llegando, los ángeles inmediatamente alcanzarán la nota. Agarra esa nota y la cambiarán. Y el Señor escuchará algo melodioso. No medio odioso, sino melodioso. Pero te darás cuenta que a medida que cantas, el Señor te va a inspirar y te va a inspirar. Amén. Y será fantástico. Vamos a ensayar. Vamos a ensayar. Amén. Atrévase. Ahora, antes de ensayar. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han compuesto una canción a Dios? ¿Sí? ¿Sí se han atrevido con una canción? Y todo el mundo quería hacer una canción. Y no porque querías que salga en el último disco de Hilson ni nada por el estilo. No. Simplemente querías tú cantar algo porque te nacía, ¿sí o no? Te nacía y ahí cantaste tú tu canción. Y es más, se le hiciste escuchar a otros. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y los demás te miraban, ¿no? Está bonito, te decían. Y tú solo has terminado con tu canción. Déjame decirte que es el Espíritu Santo moviéndose dentro de ti porque Él quiere tu propio canto, tu propia canción, algo que sale de tu propio corazón. Y no tiene que ser que compones toda una canción. Estoy hablando de partes, de algo espontáneo, ¿me entiendes? Que puede quedar ahí, no más lo vas a cantar, pero lo hiciste alguna vez. Cánticos, salmos, algo poético. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ensayar dentro de un momento. Número 2. Cánticos, hablando entre vosotros con salmos. Número 2, cánticos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es un himno? Himno es una canción jubilosa. Himno sí es algo aprendido, es algo que todos aprenden. Es básicamente lo que cantamos aquí. Sí, tienen las letras, las estrofas, todo lo demás, el coro, y cantamos himnos. Generalmente en las iglesias cantamos los himnos. Cuando la Biblia habla de himnos, no solamente se refieren a aquellos himnos que cantábamos nosotros antaño, cuando la trompeta suene en aquel día final. ¿Cuántos prehistóricos estamos aquí? ¿Sí o no? No, Noé, tú eres uno de ellos, hermano Miguel, hermana Diana. Nosotros cantábamos a canciones, ¿sí o no? Esos himnos de la antigüedad, ¿no?
Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce. También era un himno, ¿no? Jurassic Christian. Pero, ¿sabe? Hay himnos modernos también. Hay himnos que hoy día cantamos, ¿verdad? Por ejemplo, para los nuevos cristianos, algunos se ríen de nuestros himnos, ¿no? Sí, pero esas canciones de Marcos Witt ya son viejísimas. Ya son himnos también de antaño, ¿no? Hay canciones tan antiguas que si tú le dices a Marcos Witt, cántate esa canción, ni él se acuerda. Pero son cantos aprendidos. Pero es una parte nada más. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, ¿y qué más? Cánticos espirituales. ¿Qué es un cántico espiritual? Primera de Corintios 14:14 dice, el que canta por el Espíritu, canta. Oraré pues por el Espíritu, cantaré también por el Espíritu. Porque el que canta y el que ora bajo el Espíritu, ora en lenguas. El cántico espiritual es un canto que viene de tu propio espíritu, no es ya solo de tu corazón, es tu propio espíritu el que te lleva a un nivel altísimo a emitir cánticos espirituales, casi en la melodía o la forma como los ángeles cantan al Señor, algo extremo, pero que es tu propio espíritu cantando. Vamos a hacerlo dentro de un momento. Es fantástico. Es un lenguaje no natural, es un lenguaje espiritual inspirado por Dios. Cuando te atreves a cantar en ese nivel, te conectas con la divinidad de manera increíble. Puedes cantar en el Espíritu. Y ese es el problema, que pocos creyentes cantan en el Espíritu. Dios no te ha llamado solamente a orar en el Espíritu. Dios quiere que cantes en el Espíritu. Y por último, dando gracias a Dios en todo o por todo. ¿Qué significa dando gracias a Dios por todo? Amén. Señor, te doy gracias porque eres bueno. Te doy gracias, me has sentado en lugares celestiales. Señor, gracias porque suples todas mis necesidades. Amén, conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor Jesús, porque me has redimido de toda maldición. Gracias porque soy más que vencedor. Gracias, Padre, porque tengo un destino seguro en ti, Señor. Gracias, Padre, porque la obra que comenzaste en mi vida, tú la perfeccionas, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, porque si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? Gracias, Señor amado, porque tú renuevas mis fuerzas, me unges con fuerzas de búfalo, Señor. Gracias porque me unges con aceite fresco, mi copa está rebosando, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia, y qué sé yo, tú comienzas a declarar la palabra de Dios inspirado, y a medida que declaras la palabra de Dios, la atmósfera en tu vida cambia y eres como trasladado al mundo espiritual. Amén. ¿Me estás siguiendo? Pero ¿cuántos cristianos viven de afuera para adentro? Hoy no salió el sol. Los pájaros no cantan hoy. Hasta el grillo se murió. Ya no siento su canción. Tenía una paloma que me cantaba en las mañanas. Ayer un chico palomía se la bajó con un hondazo. Pobrecita, una paloma. Ay, Dios, fui a la iglesia y nadie me saludó. El pastor pasó de frente y me miró. ¿Me entiendes? Están viviendo de afuera para hacia adentro. El pastor Heber dio su mejor mensaje y había gente que se dormía delante de él. No viva de afuera hacia adentro, vive de adentro hacia afuera. Amén. Aleluya. Tú puedes cambiar las circunstancias. Mire, Señor Jesús, se está muriendo Lázaro. Lázaro se muere, Señor. Vamos a otro lugar. Igual se murió Lázaro. Pues fueron de Jesús, Señor, se murió Lázaro. Te dijimos que debiste haber ido. Pero Jesús no vivía de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No se preocupen, voy y lo levanto. Y fue, lo levantó. Por eso Jesús no estaba desesperado, estresado, nervioso.
¿Te imaginas a Jesús con sus discípulos? Oye, muchachos, apúrense pues, tengo 3 años nada más. ¿Me entienden o no? Tenemos que cambiar el mundo. Están durmiendo ustedes, haraganes. Despedidos. No. ¿Te imaginas a Jesús nervioso ahí, afanado, turbado? No. Caminaba sobre el agua. Detenía la tempestad. Los muchachos estaban ahí, se anegaban, se ahogaban. Jesús, levántate. Y Jesús se levanta. Ok, detente, tempestad. Listo, vamos a seguir durmiendo. Jesús. Porque Él estaba conectado con el Padre. Así que vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Aleluya. Vamos a honrar al Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Vamos a tomar un tiempo íntimo aquí en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora quiero que por favor pierdan